el monje Sava de Storozhevsky Zeta-Benigorovsk. Se conmemora el 10 y 6 de diciembre y el 19 de enero. El monje Sava de Storozhevsky Zeta-Benigorovsk, en su juventud, abandonó el mundo y aceptó la tonsura del monje Sergio de Radones, de quien fue uno de sus primeros discípulos psicoascetas. El monje Sava amaba la vida tranquila, evitaba la conversación con la gente y vivía en constante trabajo, lamentando su pobreza y recordando el juicio de Dios. El monje Sava fue un modelo de sencillez y humildad, y alcanzó tal profundidad de sabiduría espiritual. Monasterio del monje Sergio fue confesor espiritual de todos los hermanos. Benedev Starex anciano y sumamente erudito, cuando el gran príncipe Dmitri Donskoy, en agradecimiento por la victoria sobre Mame, construyó el monasterio de la Dormición de la Madre de Dios en el río Tubenka. Sava se convirtió en su igúmeno, con la bendición del monje Sergio, manteniendo la sencillez de su vida ascética. Se alimentaba exclusivamente de plantas, vestía ropas toscas y dormía en el suelo. En el año 1392, los hermanos del monasterio de Sergio, tras la partida de su igúmeno Naikán al desierto, rogaron al monje Sava que aceptara ser igúmeno del monasterio. Allí, pastoreó bien el rebaño que le fue confiado, según sus posibilidades y según las oraciones de su padre espiritual, el beato Sergio. Le ayudaron. La tradición atribuye a su época como igúmeno el hallazgo de un manantial más da de los muros del monasterio. Un ahijado del monje Sergei, el príncipe Yuri Dmitrievich Zeta-Benigorovsky, sentía gran cariño y estima por el monje Sava. Lo eligió como su padre espiritual y le rogó que bendijera a toda su familia. El monje esperaba regresar a su monasterio, pero el príncipe lo convenció de quedarse y fundó un nuevo monasterio en su tierra natal, cerca de Zeta-Benigorod, donde el lugar se llamaba Storos. Anhelando una vida solitaria y silenciosa, el monje Sava aceptó la oferta del príncipe Yuri Dmitrievich Zeta-Benigorod y, con lágrimas en los ojos, ante un icono de la Madre de Dios, imploró su protección para que el lugar agreste, en las alturas de Storozhevsk, donde antes acampaba un centinela que protegía Moscú de los enemigos. Erigió pequeña iglesia de madera de la Natividad de la Santísima Madre de Dios, y no muy lejos de ellas se construyó una pequeña celda. Y aquí, en el año 1399, el monje fundó un monasterio, aceptando con cariño a todos los que venían en busca de una vida de soledad. El monje trabajó arduamente construcción de su monasterio. Él mismo excavó un pozo al pie de la colina, del cual acarreaba su propia agua a hombros. Rodeó el monasterio con una empalizada de madera, y encima, en una hondonada, cavó una celda para vivir en soledad. En 1399, el monje Sava bendijo a su hijo espiritual, el príncipe Yuri, para que emprendiera una campaña militar, y predijo la victoria sobre el enemigo. Gracias a las oraciones del santo anciano, las fuerzas del príncipe obtuvieron una rápida victoria. Gracias a los esfuerzos del monje Sava, también se construyó una iglesia de pie de la Natividad de la Santísima Madre de Dios. San Sava falleció a una edad avanzada el 3 de diciembre de 1406. La veneración del monje por parte de la gente local comenzó inmediatamente después de su muerte. El milagroso poder curativo que emanaba de la tumba del monje y sus numerosas apariciones convencieron a todos de que el legumen Sava es en verdad un resplandor estelar incesante de la luz divina, que con el resplandor de sus milagros ilumina todo. En una carta de 1539, el monje Sava es considerado un hacedor de milagros. El zar Alexei Mikhailovich Lete, especiadestino, acudiendo repetidamente a pie, venerarlo en el monasterio del monje Sava. La tradición nos ha conservado un relato notable de cómo el monje Sava lo salvó de un oso feroz. La vida del monje Sava, compilada en el siglo XVI, relata cómo, a finales del siglo XV, años 1480 a 1490, el santo se apareció
al legúmeno. Dionisio del monasterio de Sabinsky le dijo: Dionisio, despierta y escribe mi rostro en un icono. A la pregunta de Dionisio sobre quién era, respondió: soy Saba, el fundador de este lugar, un anciano starex del monasterio, llamado Abacum, que en su juventud vio al monje Saba, describió su apariencia, y así fue que como el santo se apareció al legúmeno Dionisio, quien cumplió la orden y pintó el icono del monje Saba.